Hola y bienvenido a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar una figura geométrica que vimos en la clase o en el video de ayer, que fue las secciones del cono. Nos vamos a concentrar en la elipse resolviendo este ejercicio y aprovechando para entender el concepto asociado a esta figura geométrica y las fórmulas que responden a su análisis. Para empezar, vamos a analizar cuál es la definición de la elipse. La elipse surge de cortar un cono de forma transversal. Aquí podemos ver que la línea no tiene que estar recta, porque si es completamente perpendicular al eje de simetría vertical, entonces se nos forma una circunferencia. Entonces el corte tiene que estar así. Entonces cuando hacemos un corte de ese tipo se nos forma en la cara cortada del cono una elipse. Vamos a ver su concepto antes de empezar. Si nosotros ponemos en el buscador qué es la elipse, podemos encontrar dos conceptos. Uno de ellos bastante entendible, que lo podemos ver por acá. Dice, una elipse es una curva plana, simple y cerrada con dos ejes de simetría. ¿Okay? Ya después viene la situación del corte del cono, pero pues es una curva, está cerrada y tiene dos ejes de simetría, uno vertical y uno horizontal. Los ejes de simetría son esas líneas que nosotros trazamos en la figura y que nos forma dos cortes iguales. O sea, la figura cortada tiene dos imágenes como espejo que si las doblamos se embonan perfectamente. Tiene un eje vertical y un eje horizontal. Ese es el concepto entendible que nos permite visualizar la forma de la figura. Este es el concepto matemático. Dice, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a otros dos fijos llamados focos es constante. Este concepto es un poquito más complicado de entender, pero parte de analizar dos puntos que tiene la elipse que se llaman focos. Vamos a ver qué son los focos. Esta figura que vemos en la pantalla es una elipse horizontal y tiene varios elementos. Tiene dos vértices. Los vértices son representados con las V's. V1 para el vértice positivo y V2. Esta es una elipse con el centro en el origen. Tiene los vértices del lado menos ancho, por decirlo así, pero los puntos importantes son los focos. Los focos son dos puntos que se calculan según las proporciones de cada lado. Ahorita vamos a calcular, de hecho, una excentricidad. Tenemos dos focos, foco 1 y foco 2. Los focos tienen que estar a la misma distancia del centro de la figura, o sea que la distancia que hay de aquí para acá es la misma que hay de aquí para acá. Esos focos se llaman, la distancia se llama C. Entonces la distancia que nosotros tenemos de aquí hasta acá se llama C. El punto es, con el concepto del segundo concepto que leímos, es que si nosotros ubicamos un punto cualquiera en el contorno de la elipse y nosotros medimos la distancia que hay del foco 1 al punto y del punto al foco 2, va a ser la misma distancia que haya de los dos focos a cualquier otro punto. Si ponemos un punto rojo acá, por ejemplo, y trazamos una línea del foco 2 al punto rojo y del punto rojo al foco 1, la suma de las distancias verdes son iguales a la suma de las distancias rojas. Entonces cualquier suma de distancias es igual y por eso los focos son elementos importantes. Estas condiciones solo las cumple la elipse. Y ahora vamos a analizar su ecuación canónica. La ecuación canónica es la ecuación que se genera cuando nosotros tenemos la elipse con el centro en el origen. Esta es la fórmula general de la ecuación canónica y aquí nosotros tenemos nuestro ejemplo. Dice nuestro problema, ¿cuánto vale la excentricidad de una elipse cuya ecuación canónica es? Y tenemos, esto es parte de nuestro planteamiento, de nuestra instrucción, y la parte roja pues es un conocimiento que tenemos que aprender, que es la ecuación canónica de la elipse. ¿Cómo se calcula una excentricidad? La excentricidad se calcula C sobre A. Es una proporción entre la distancia focal, que es A. La distancia A es la distancia que hay desde el centro de la elipse hasta el vértice mayor. Esta distancia que nosotros tenemos aquí es A. Es la misma distancia que tenemos del otro lado. De hecho, la voy a marcar del otro lado porque ahorita nos va a servir tener el espacio ahí disponible para dibujar un pequeño triángulo. Esta distancia de aquí es A. Entonces, si nosotros comparamos nuestra ecuación canónica
con nuestro dato, podemos sacar dos comparaciones. La a cuadrada vale 9. Vamos a escribirlo aquí. A cuadrada es igual a 9. Nosotros podemos despejar este cuadrado. Lo contrario de un cuadrado es una raíz. Entonces nos quedaría raíz de 9. Así. Si nosotros sacamos la raíz de 9, pues es 3. Una raíz es el número que multiplicado por sí mismo nos da el número de adentro. Sería 3. Entonces nuestra a cuadrada, eso lo sacamos comparando la ecuación canónica con el ejercicio que tenemos. Y hacemos lo mismo con esto, la b cuadrada, y con el número que está debajo de la y. De tal forma que b cuadrada es igual a 4. B es igual a la raíz de 4. Y b es igual a 2. Ok, en nuestro diagrama ya sabemos que es la letra A. La letra B es la distancia que hay del origen de la parábola, del origen de la elipse, perdón, hacia el punto de arriba, a este punto de aquí, ¿no? A su extremo menos ancho, que se le llama B. Entonces, esta distancia de aquí, la vertical, es una B. Aquí se nos forma un triángulo rectángulo y la diagonal que se genera de aquí para acá es la letra A. La letra A ya la tenemos. Aquí está la A, ya sabemos que vale 3. Y aquí está la B, ya sabemos que vale 2. Vamos a dibujar ese pequeño triángulo aquí afuera. Ese triángulo que podemos ver ahí, que es este triángulo, representa lo que tenemos aquí adentro. Es un triángulo rectángulo. Y aplicar el principio del triángulo rectángulo a la elipse nos va a permitir sacar el valor C, que es la distancia focal. Tenemos que tener cuidado con la cuestión de analizar bien la C. Universalmente, el teorema de Pitágoras tiene igual también 3 letras, A, B y C, y la C suele ser la hipotenusa, pero en el triángulo asociado al centro de la elipse cambian los valores, o sea, la A y la B, la A es el lado más largo, la C es el segundo lado más largo, por decirlo así, que es la distancia focal, y la B es el lado vertical. Entonces el lado C se saca por resta porque es un cateto. La fórmula para sacar ese valor o para calcularlo es la raíz de a al cuadrado menos b al cuadrado. Sí es una aplicación del triángulo rectángulo, pero estamos renombrando los lados. Por eso no se parece, no es igual el signo de en medio al triángulo rectángulo convencional, que sería este, porque en este triángulo C es el lado más largo, pero en el triángulo de nuestra elipse el lado más largo es la A. Por eso nosotros terminamos restando en lugar de sumar. Vamos a sustituir los valores. Si se dan cuenta, estos valores, tanto la A como la B cuadrada, desde un inicio ya los teníamos. Aquí están. Esto es A cuadrada y esto es B cuadrada. Lo supimos comparando esos valores contra la ecuación original. Vamos a sustituir entonces directamente estos valores en la ecuación para poder calcular la C. Vamos a escribir aquí abajo entonces C es igual a la raíz de A cuadrada. A cuadrada vale 9, no A. A vale 3, nos están pidiendo A cuadrada, que sería 3 al cuadrado, o sea 9 menos B cuadrada, que vale 4. Entonces cerramos aquí y calculamos la operación de adentro, que siempre va a ser una resta cuando calculemos distancia focal. Raíz de 5. En algunas ocasiones siempre tenemos que estar pendientes de cómo se expresa el resultado en nuestras opciones. Si se expresa con decimales, entonces esos números los convertimos a decimales usando la calculadora. Pero si los números están expresados con fracciones o con radicales y denominadores, entonces tenemos que dejar los resultados simplemente expresados, así como nosotros tenemos ahí. No vamos a convertir a decimal porque no nos lo pide. Entonces, aplicando la fórmula de la excentricidad que la escribimos al principio, la excentricidad es C sobre A. C acabamos de calcularla, vale raíz de 5. Vamos a poner aquí raíz de 5. Y eso se divide entre el valor de la A. La A la calculamos desde un principio y vale 3. Entonces la excentricidad vale raíz de 5 sobre 3, es decir, nuestra opción C.
Si nosotros quisiéramos saber cuánto vale en decimal esa cantidad, pues basta con poner en la calculadora raíz de 5 entre 3, en cuyo caso nos hubiera dado 0.745. ¿Cuándo vamos a calcular el valor de abajo? Cuando en las opciones nosotros tengamos decimales. En este caso, como solo teníamos fracciones, esta sería nuestra respuesta final.